Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha tocado a todos profundamente y que creo que va a resonar mucho con ustedes. Vamos a hablar de Afra, de su reciente confesión y de la impactante conexión que tiene con Mert. Prepárense porque la historia es bastante emotiva y, como dice el título, es muy probable que les haga llorar. Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Y ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos de los seguidores de esta historia, y es que Afra, una figura que muchos hemos llegado a querer y admirar por su fortaleza y su trayectoria, ha revelado algo muy personal. Se trata de su conexión con Mert, un nombre que para quienes siguen de cerca su vida, evoca una serie de emociones y recuerdos. Lo que Afra ha confesado no es algo trivial, es una revelación que redefine lo que sabíamos sobre su relación, sus sentimientos y, en definitiva, sobre las complejidades del corazón humano. La confesión de Afra no es solo una anécdota más, sino que nos abre una ventana a un mundo de vulnerabilidad y de experiencias compartidas que hasta ahora permanecían ocultas. Hemos visto a Afra en diferentes facetas, pero esta nueva faceta, la de alguien que abre su corazón de esta manera, es algo que merece nuestra atención y nuestro respeto. La forma en que describe su vínculo con Mert es desgarradora. No se trata solo de amistad o de un simple roce del destino, es una conexión profunda, una que ha marcado a Afra de maneras que quizás ni ella misma entendía por completo hasta ahora. Según lo que Afra ha compartido, su relación con Mert no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso, un camino lleno de altibajos, de momentos de alegría intensa y también de dolor profundo. Lo que más impacta es la forma en que Afra habla de Mert, como si fuera un reflejo de ella misma, alguien que la entendía de una manera que nadie más lo hacía. Habla de miradas que decían más que 1000 palabras, de silencios cómplices y de un apoyo incondicional que la sostuvo en los momentos más difíciles de su vida. Hay una parte de su confesión que es particularmente conmovedora. Afra relata cómo, en un punto de su vida, se sintió perdida, desorientada. Fue en ese preciso momento cuando Mert apareció, no como un salvador, sino como una luz en la oscuridad, alguien que la guió suavemente hacia la salida. Describe la sensación de seguridad que sentía a su lado, la certeza de que, sin importar cuán complicada fuera la situación, siempre tendría un hombro en el que apoyarse. Esta es una de esas conexiones que cambian la vida de las personas, que dejan una huella imborrable. Pero la historia no se detiene en la descripción de un apoyo mutuo y una comprensión profunda. Afra ha decidido abrirse de una manera aún más íntima, desvelando los matices de una relación que, si bien fue una fuente de fortaleza, también estuvo cargada de una complejidad emocional que hasta ahora, solo ella y Mert parecían conocer en su totalidad. La forma en que Afra narra este vínculo va más allá de las palabras convencionales de amistad o incluso de amor romántico platónico. Habla de una conexión espiritual, de almas gemelas que se encontraron en el momento justo, pero cuyas circunstancias vitales tejieron un entramado de limitaciones y separaciones. Lo que resalta es la naturaleza única de su entendimiento mutuo. Afra explica que Mert tenía la habilidad de leer sus pensamientos, de anticipar sus miedos y sus anhelos. Era como si compartieran un lenguaje secreto, un código que solo ellos dos podían descifrar. En esos momentos de profunda conexión, Afra sentía que podía ser completamente ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Mert la veía en su esencia más pura, aceptándola con todas sus imperfecciones, y eso, según ella, fue un regalo invaluable. Sin embargo, y aquí es donde la narrativa toma un giro hacia lo agridulce, Afra revela que esta conexión, por más profunda que fuera, estuvo inevitablemente marcada por la distancia. No se trata solo de la distancia física, aunque también pudo haberla, sino de una distancia emocional impuesta por la vida misma. Circunstancias externas, responsabilidades ineludibles o quizás decisiones tomadas en otros momentos de sus vidas, impidieron que este vínculo floreciera en la forma en que quizás ambos lo hubieran deseado. Las lágrimas a las que alude el título no son simplemente por la belleza de lo vivido, sino por la melancolía de lo que pudo haber sido, o de lo que por diversas razones, tuvo que ser de una manera diferente. Afra no entra en detalles específicos sobre las razones de esta distancia o separación, pero deja claro que hubo obstáculos insuperables que impidieron que su relación alcanzara su máximo potencial.
Habla de un amor que era real, palpable, pero que al mismo tiempo estaba teñido de una resignación silenciosa. Es la aceptación de esta realidad, a pesar del dolor que conlleva, lo que hace la confesión de Afra tan conmovedora. No hay amargura en sus palabras, sino una profunda gratitud por la experiencia. Ella reconoce que aunque la separación o la limitación de su relación haya sido dolorosa, la presencia de Mert en su vida fue fundamental para su crecimiento personal. Le enseñó sobre el amor en su forma más pura, sobre la importancia de la empatía y sobre la fortaleza que se puede encontrar en la vulnerabilidad. Una anécdota particularmente emotiva que comparte Afra es la de una conversación tardía con Mert. En esa charla él le confesó que él también sentía esa conexión especial, que ella era un faro en su vida. Pero al igual que Afra, él también reconocía las barreras que los separaban, la imposibilidad de un futuro juntos en el sentido tradicional. Este reconocimiento mutuo de un sentimiento tan profundo, pero a la vez la aceptación de sus limitaciones, es lo que hace que esta historia sea tan desgarradora. Es un amor que existe, que se siente con toda su intensidad, pero que nunca llega a concretarse plenamente. La forma en que Afra narra estos eventos es muy vívida. Casi podemos sentir la brisa en sus palabras, la nostalgia en sus gestos. Nos cuenta que hubo un momento en particular, una despedida, que marcó un antes y un después. Una despedida que no fue un adiós definitivo, pero que sí significó un cambio en la dinámica de su relación, un reconocimiento tácito de que las cosas nunca volverían a ser igual. Esa escena, la de la despedida, es la que más nos ha hecho reflexionar y sí, también la que nos ha sacado alguna lágrima. Y es que ¿quién no ha vivido una conexión así? Esa persona que llega a tu vida y la ilumina, que te hace sentir que eres la persona más importante del mundo y luego por azares del destino, esa persona se aleja o la relación cambia de rumbo. Afra lo pone en palabras de una manera tan honesta y tan cruda que es imposible no sentirse identificado. Nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una experiencia universal, con sus glorias y sus desengaños. La confesión de Afra también nos lleva a pensar en el poder de las relaciones humanas. Nos muestra que hay vínculos que trascienden las etiquetas, que van más allá de lo convencional. La conexión con Mert, según Afra, era una de esas, algo único y especial que la moldeó como persona. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, hay una gratitud inmensa en sus palabras, una apreciación por la huella que Mert dejó en su corazón. Afra no presenta esta historia como una tragedia, sino como una lección de vida. A pesar de la melancolía, hay un mensaje de esperanza y de resiliencia. Nos enseña que incluso las experiencias dolorosas pueden aportar belleza y crecimiento. La cicatriz que lleva en el alma, como ella misma la describe, no es una marca de sufrimiento, sino un recordatorio de la profundidad de los sentimientos que puede albergar un ser humano y de la fortaleza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Lo que hace que esta confesión sea tan impactante es la autenticidad con la que Afra la comparte. No hay artificios, no hay exageraciones. Es la cruda realidad de un corazón que ha amado intensamente, que ha sufrido, pero que también ha sabido encontrar la paz y la aceptación. Su valentía al compartir estos sentimientos tan íntimos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las conexiones que hemos tenido y sobre el impacto que han tenido en nosotros. Nos gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido alguna conexión tan profunda que les haya marcado de manera similar? ¿Cómo han manejado ustedes esas experiencias que, a pesar de la tristeza, dejan un legado de aprendizaje y de crecimiento? La historia de Afra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que han sido importantes para nosotros y sobre cómo esas relaciones nos han transformado. En resumen, la confesión de Afra sobre su conexión con Mert es una historia de amor profundo, de apoyo incondicional y, a la vez, de las complejidades y las tristezas que a menudo acompañan a las relaciones más significativas. Hemos explorado la intensidad de su vínculo, los momentos de luz y las sombras que rodearon su relación, y la forma en que Afra, a pesar de la melancolía, abraza la experiencia como algo valioso que la ha moldeado. Es una lección sobre la resiliencia del corazón humano y sobre la belleza agridulce de las conexiones que nos marcan para siempre. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este vídeo tan especial. Espero de corazón que les haya llegado, que les haya conmovido y que les haya dado algo en qué pensar. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Afra? ¿Se sintieron identificados de alguna manera?
Dejen sus pensamientos, sus experiencias, sus preguntas. Nos encanta interactuar con ustedes y crear esta comunidad de reflexión y apoyo mutuo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.